cultura. Fíjese que hace 30 años la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día de hoy, de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De acuerdo con los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, más de 1.300 millones de personas a nivel mundial presentaron algún tipo de discapacidad. En esta oportunidad nos acompaña telemáticamente, ya la tenemos por ahí, a Loreto Espejo, que ella es kinesióloga neuropediátrica de la Universidad de Chile y directora ejecutiva de una corporación muy bonita que estábamos descubriendo que se llama Tincuy Inclusión, que se caracteriza por mezclar la rehabilitación con el arte. Gracias por acompañarnos en esta mañana, haberte dado un tiempo, Loreto, para conversar de este tema. ¿Cómo está? Y primero queremos saber de la corporación, ¿cómo están ustedes y qué hacen? Hola, hola, un gusto saludarte, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, yo estoy aquí hoy día en representación de Tincuy Inclusión. Somos una corporación sin fines de lucro que trabaja de forma colaborativa acompañando a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos también en situación de discapacidad. Y lo hacemos de una forma muy interesante porque es un acompañamiento dado por un equipo transdisciplinario. Habemos muchas disciplinas que nos unimos y creamos un trabajo, un modelo para acompañarles a través del arte, a través de la educación y de las disciplinas terapéuticas más conocidas del área de la salud, clínicas. Y esta corporación nació respondiendo a una crisis en el año, finalizando el año 2019, que fue tan complejo para nuestro país. Nos unimos, un grupo de familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad y un grupo de profesionales, y nació esta idea y aquí estamos. Oye, a mí me parece fantástico porque lo que pasa es que uno siempre sale como a buscar ayuda, ¿cierto? Y se da cuenta que el sistema, que el mundo, que el país, yo siempre digo los micromundos, digamos, es todo tan difícil, es todo tan ajeno, es todo también tan inhóspito, ¿cierto? Como que cuesta tanto. Y el arte, el deporte, yo me he ido dando cuenta que son fantásticos también para ir avanzando en esta inclusión, porque nosotros hablamos mucho de inclusión, de verdad, en nuestro lenguaje lo hemos aceptado mucho, pero si uno se va a la realidad, tenemos en nuestra sociedad todavía poco de inclusión, me parece a mí, no sé cómo lo ven ustedes. Y la sensación es similar a lo que tú mencionas. Por eso que es tan importante un día como hoy, donde está desde hace, como tú decías, ya hace muchos años, 30 años, este día instaurado internacionalmente que intenta visibilizar la experiencia de vida de las personas en situación de discapacidad. Y nosotros en Chile, luego de eso, ¿cierto? Luego de esta conmemoración que se crea en el año 92 por la ONU, casi 8 años después se genera la Convención sobre Derechos de Personas en Situación de Discapacidad, también desde Naciones Unidas, en el año 2006, y en el 2008 se ratifica y Chile es uno de los estados parte de esta convención. Por lo tanto, como Estado chileno asumimos la obligación de garantizar derechos fundamentales a personas en situación de discapacidad. De eso han habido bajadas concretas, ¿cierto? Leyes, instructivos para favorecer esta inclusión, pero en la práctica, en lo cotidiano, se hace muy, muy complejo. Ha sido muy interesante este tránsito y desde una mirada anterior a las personas en situación de discapacidad, desde un modelo rehabilitador, un modelo asistencialista que buscaba modificar, ¿cierto? Arreglar, normalizar a las personas con discapacidad para darles la oportunidad así que estuviesen modificados de participar en el mundo. Y saltamos con esta convención, con modificaciones también desde la mirada de la salud, entendiendo la discapacidad como una construcción social, a un modelo social que es el que actualmente esperamos que se instaure y que se vaya incorporando en nuestra sociedad, donde entendemos que la discapacidad es una construcción de la sociedad. Y las personas con discapacidad van a ver más limitada su participación, su funcionamiento en la sociedad, en la medida que el espacio, nosotros, el contexto, generemos barreras para ello. Y esas barreras pueden ser se nos ocurren más, ¿cierto? Físicas, por ejemplo, que no está la rampa de acceso para un lugar o no hay ascensor, pero también hay barreras actitudinales. Cuando nosotros entendemos que las personas con discapacidad, por ejemplo, son sujetos de caridad y no sujetos de derecho, estamos limitando su participación.
cuando las empresas no cumplen las normativas actuales de inclusión en el trabajo, cuando en los colegios se discrimina a niños, jóvenes con discapacidad o no se les entregan los apoyos necesarios para su participación, cuando en el fondo tenemos la suerte de que en nuestro país se habla de discapacidad, por ejemplo, asociado a la Teletón, pero es un espacio muy chiquitito, 2 días al año, ¿verdad? Y el resto de los días se nos olvida que todos estamos juntos en esta sociedad y tenemos los mismos derechos a participar. Es verdad, y fíjate que hay un grupo etario que son las personas con discapacidad sobre 60 años, que según la última cifra que tengo yo por lo menos suman más del 40%, y ellos sí que están invisibilizados, porque por último en la situación de los niños generalmente suele haber un adulto responsable, ¿cierto? Pero en las personas sobre 60 años esa situación se agudiza más, y como gobierno o como Estado, más que como gobierno de turno, como Estado, como sociedad, no nos hemos puesto de acuerdo para ayudarlos tampoco. Y sabes que lo que tú mencionas es súper relevante, porque dentro de los grupos de las personas con discapacidad hay subgrupos que están más marginados que otros, que no se comprenden desde esta lógica de inclusión y de participación, y la verdad es que todavía estamos desde un modelo muy antiguo, ¿cierto?, en la comprensión de su espacio vital. Tú mencionabas a las personas mayores sobre 60 años, pero nosotros, por ejemplo, que trabajamos con niños, también nos encontramos con un grupo sobre los 24, 26, que se quedan sin espacios de escolarización, que se quedan sin atención en hospitales pediátricos, y es como que dejaran de existir, ¿verdad?, para la sociedad. También, por ejemplo, hasta el grupo de personas con discapacidad que son no visibles, por ejemplo, personas con la condición de espectro autista, adultos que tienen una vida funcional, que están en espacios laborales, pero que tienen también necesidades de apoyo, y que como no es evidente su discapacidad, son muy discriminados y tienen que estar constantemente justificándose, ¿verdad?, como personas con discapacidad. Entonces ahí nos queda muchísimo, muchísimo por crecer y avanzar. Y como tú decías, quien debería garantizarnos, ¿cierto?, por este acuerdo internacional que Chile firmó en el 2008, es el Estado. Yo siento que en los últimos 2 años, con el clima político de nuestro país, han habido conversaciones que nunca habíamos tenido, ¿no? Se pusieron sobre la mesa, por ejemplo, en las conversaciones acerca de la nueva Constitución, el acceso a posibilidades de salud, de educación, de acceso al trabajo, a la recreación, a la cultura, al deporte, al arte, ¿verdad?, de todos los chilenos en esa conversación, y incluidos ahí fuertemente y con los apoyos necesarios a las personas con discapacidad. Así que yo espero que esa conversación se retome en el proceso y podamos ir creando nuevas herramientas, ¿verdad?, que nos permitan llevar al concreto, a la bajada, este sueño, esta utopía que nos propone la Convención sobre Derechos, que hasta ahora es solo... Sí, fíjate que yo te iba a aportar en eso que uno de los aspectos positivos, porque es una caricatura pensar que todo lo que se hizo en la Convención era malo, digamos, eso no es así. Había, por cierto, mucha gente bastante seria que trabajó, y el tema de la inclusión era un tema relevante en esa Constitución que ojalá se considere en este nuevo proceso, porque lo garantizaba ahí en la Carta Magna, digamos, y eso es importante, esa situación, volver a retomarla. Me imagino que ustedes el año 2019 tenían personas, familiares, ¿cierto?, con algún tipo de discapacidad, y entre el estallido social y la pandemia se juntaron, se fueron achicando los espacios para moverse, y dijeron, chuta, ¿qué hacemos? No podemos parar nuestra rehabilitación, tenemos que movernos, tenemos que hacer, y formaron esta corporación, y esta corporación tiene una cosa que es maravillosa, que es que rehabilita mediante el arte. Puede que ahora una mamá, un papito puede estarnos viendo y puede estar desorientado, puede estar viviendo a lo mejor lo que ustedes en algún momento vivieron. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se acercan a la rehabilitación? ¿Y cómo estos papás también los pueden contactar? Mira, es un trabajo muy bonito. Siempre después de las crisis aparecen, ¿cierto?, esta clase más cliché de oportunidades. Nos pudimos juntar un grupo de personas que teníamos un sueño similar, y tuvimos de alguna manera por fin la oportunidad de hacer eso que habíamos pensado tanto tiempo. Entonces, yo te contaba que en nuestro equipo es transdisciplinario, vemos una serie de disciplinas, hay profesionales del área de la rehabilitación más clásica, clínica, ¿verdad?, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Tenemos también un fuerte grupo de educadoras diferenciales para
incorporar la participación escolar, la inclusión en los colegios, y tenemos un programa ahí súper potente donde vamos a los colegios, hacemos asesorías, acompañamos a los niños en su proceso de inclusión, y tenemos también un grupo increíble de artistas, terapeutas, hay artes terapeutas, pedagogo teatral, músicos terapeutas, que nos juntamos todos a mezclar, ¿cierto?, estos saberes, estas disciplinas, basados en principios fundamentales, teóricos, que para nosotros son relevantes, por ejemplo, el modelo social de discapacidad, la perspectiva de derechos, modelos de desarrollo humano que sean asociados al ambiente, al contexto, ciertos modelos más ecológicos de desarrollo, desde la mirada de la UNESCO, el modelo escuela para todos y todas, etcétera. Hay una serie de construcción, una base teórica que pusimos como en una juguera y creamos un modelo nuevo, por eso nos llamamos transdisciplinarios, porque hay una creación, ¿cierto?, de algo diferente, en la que nos juntamos todos, requiere mucho trabajo y mucha generosidad, para que cada niño, cada niña, cada joven que está aquí y participa con nosotros tenga aquellos apoyos que requiere, aquellas herramientas que les son más relevantes para que nuestro objetivo es que participen en la sociedad, en sus espacios escolares, en sus espacios familiares. Invitamos a todos quienes se quieran sumar. Nosotros, como tú te imaginarás, 2020, 2021 fueron principalmente, este sueño se bajó a lo online, tuvimos que reestructurar todo para lo telemático. Ya este año ha sido nuestro primer año presencial y estamos súper contentos. Somos una organización además sin fines de lucro, así que tenemos un fuerte apoyo, ¿cierto?, social a familias más vulnerables en términos económicos. Y ahí para nosotros también es súper importante comprender que trabajamos con grupos vulnerados y no vulnerables, y nos interesa hacer esa diferencia porque todos nosotros somos vulnerables. No sé, tú y yo salimos a la calle ahora, nos puede atropellar un auto y nos van a pasar cosas complejas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de grupos vulnerados, estamos pensando en grupos que socialmente han sido restringidos en sus derechos fundamentales o les han sido limitados el ejercicio de sus derechos. Entre ellos las personas con discapacidad, entre ellos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Entonces, nuestra mirada principal es este enfoque hacia la participación en todos los espacios que ellos puedan tener un rol activo, ya sea en sus espacios escolares, quienes no acceden a escolarización, porque en Chile hay un grupo importante de personas con discapacidad que no pueden acceder a escolarización, tienen aquí también talleres para venir y tener su espacio que pueda parecerse al colegio, ¿verdad? Salimos a espacios culturales, creamos, ¿cierto? El arte ahí es fundamental para permitirles expresarse no solo como una producción de productos artísticos, ¿no?, sino que como una forma de expresión, de transformación del mundo, de comunicación, de poner sus intereses sobre la mesa. Y ahí también me parece relevante que en esta conversación que estamos teniendo, nosotros ahora estamos hablando de una corporación donde hay niños, niñas, jóvenes, también familias, pero también es importante en la conversación, y tomando lo que decíamos de la convención, que escuchemos a las personas con discapacidad, no solo a quienes a veces los representamos porque les conocemos más en la interna, sino que actualmente hay un grupo importante de adultos con discapacidad que tienen organizaciones que se mueven desde la sociedad civil, construyendo su propia mirada de cómo debería ser el espacio que los reciba en la sociedad. Sí, y ahí yo tengo una fuerte crítica al sistema educacional nuestro, porque muchas veces, y estoy hablando de colegios privados, colegios con recursos, dicen, los excluyen, dicen, no, nosotros no tenemos o las competencias o no tenemos la infraestructura necesaria o no tenemos la gente necesaria para le dicen a los papás, le dicen muy diplomáticamente, lléveselo a otro lugar. Y yo creo que la inclusión parte por juntarlos, por juntar ese tipo de niños, a todos los tipos de niños en un solo lugar, y se puedan incluir, se puedan aceptar, se puedan tocar, se puedan conocer. Por ahí yo creo que parte un verdadero concepto de inclusión. Entonces, cuando los colegios empiezan rápidamente a decirle a los papitos diplomáticamente que no podemos atenderlo de acuerdo a los requerimientos, yo creo que ahí, sobre todo los colegios privados que cobran y cobran harta plata por la mensualidad, debiesen hacer un esfuerzo por incluir. Empezar ellos de a poquitito con algún tipo de plan piloto para que se sientan incluidos en nuestra sociedad, y los niños que no tienen algún tipo de dificultad también desde chiquititos entiendan y comprendan que son sus pares, que son parte de nuestra sociedad y que hay una convivencia absolutamente, que se puede llevar absolutamente dentro de la normalidad con ellos, porque yo me imagino que en esa medida, Loreto, vamos a construir
vamos a construir una sociedad más inclusiva, pero enseñándolo desde chiquitito a nuestros niños eso, porque yo he escuchado a muchos papás que dicen, no, es que diplomáticamente me dijo el colegio que mejor lo sacara. Y lo que tú mencionas es complejo porque en nuestro país la inclusión escolar de niños, niñas, adolescentes con discapacidad está normada por ley, por decreto, ¿cierto? Si un colegio impide el acceso, el derecho a la educación de un niño o una niña con discapacidad, está incurriendo en una falta que puede ser sancionada. Entonces, hay un decreto que además estipula la forma en que por lo menos los colegios públicos incorporan, estructuran formas de apoyo, un equipo que va a estar ahí trabajando, cómo se crean las adecuaciones, está todo eso normado. Y en los colegios privados que de alguna manera quedan más liberados porque no están obligados a generar el decreto, pero sí por ley, ¿cierto?, de inclusión escolar y por ley, por ejemplo, antidiscriminación, ellos no pueden negar el derecho a educación a ningún niño o niña. Entonces, este argumento de que no estamos preparados es un argumento que puede perfectamente refutarse legalmente. Y para eso hay organizaciones. Una de las conversaciones que hubo, por ejemplo, el año pasado fue crear una defensoría pública, ¿cierto?, de la discapacidad. Actualmente hay una, que es una organización sin fines de lucro, que recibe y está todo el año acompañando a familias a exigir, ¿cierto?, el cumplimiento del acceso a la educación en colegios. Pero también hay un desconocimiento de parte de la sociedad, de las familias, y para uno como mamá, papá, ¿cierto?, si tú llevas a tu hijo a un colegio y te están mostrando señales súper claras de que no quieres que estén ahí también, probablemente no vas a pelear porque se quede en ese espacio donde no es bien recibido. Entonces, claro, por eso te decía yo que utilizan la palabra sugieren, sí, generalmente. Exacto. Así que se sugiere que eso. Oye, podríamos estar conversando toda la mañana. Muchísimas gracias, Loreto, por haberte dado el tiempo con nosotros. Cariño y felicitaciones a toda la fundación que hacen un trabajo fantástico. Yo estaba aquí mirando la página, hay talleres, no sé si todavía seguirán los talleres online o es todo presencial, que es bueno también verse, tocarse, ¿cierto? Mirarse, estar juntos, que es todo lo que se está retomando. Yo ayer daba una vuelta, por ejemplo, por un mall y veía que se estaban retomando hasta las graduaciones, cosas que son importantes dentro de la vida escolar de nuestros niños, de los paseos de curso, las presentaciones, en fin, es tan importante para retomar. Lo que ustedes hacen es fantástico, porque ustedes dan, las familias que viven esta situación dan una pelea pero admirable, no esos 2 días como tú decías que dura la Teletón, sino que todos los días, y no pueden bajar la guardia, tienen que ser optimistas, y hay papás que tienen la fortuna de tener a sus niños sin ningún tipo de problema y se apanan por cosas tan chiquititas, tan rutinarias, que lo que hacen ustedes es realmente admirable. Así que yo los quiero felicitar, mandarles cariño y mucha fuerza para esta fundación sin fines de lucro, que me parece también, Loreto, es un buen lugar para los papás que están un poco desorientados y no saben por dónde empezar este camino, ¿no? Sí, les dejamos invitados. Bueno, contarte que seguimos con el trabajo online porque de alguna manera nos permitió transversalizar y movernos a otras regiones. Tenemos niños de fuera de Santiago que siguen con el acompañamiento online y jóvenes, así que continuamos, no hemos soltado esa patita, pero claramente la presencialidad tiene eso tan relevante que nos faltó durante los 2 años de pandemia. Nos pueden seguir, buscar en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Estamos tratando de dar abasto para toda la gente que se quiera comunicar. Estamos en proceso de apertura, nos quedan algunos cupos para el 2023, así que quien quiera sumarse, también cupos de becas sociales, entonces nos pueden acompañar y también los queremos invitar. Tenemos durante todo el año una campaña de socios que son madrinas y padrinos que se pueden sumar también a ayudarnos a sostener este espacio, porque te imaginarás que es muy complejo más en los tiempos actuales. Pero las organizaciones civiles, ¿cierto?, las organizaciones de la sociedad civil somos quienes sostenemos estas conversaciones que todavía no están resueltas en términos de los compromisos estatales, ¿verdad?, y gubernamentales. Así que a seguir invitándoles, aquí están las ganas, la energía. Tenemos talleres de verano ahora también para acompañar a quienes se quedan con su hijo en la casa. Comuníquense con nosotros y los vamos a estar esperando. Fantástico. Tincui inclusión.cl y arriba hay un banner que dice súmate.
para ingresar a los talleres, para colaborar como padrino y para que también los consideren en la discusión de la próxima Constitución. Es importante saber la experiencia de ustedes para redactar algo lo mejor posible, porque lo que todos buscamos es que sea lo mejor posible para nuestra sociedad. Si en eso, ahí sí que están todos de acuerdo, que lo que se busca es lo mejor para Chile. Así que, Loreto, muchas gracias por habernos acompañado. Te deseo un lindo fin de semana. Lo mismo, un abrazo para ustedes. Gracias por traer esta conversación a la mesa. Chao, que estés bien.